Plan para la vejez. Ese es el título de este capítulo 7 de este podcast de Regreso a Casa, donde estamos hablando de la narrativa del post-exilio. Quiero que por favor vaya a su Biblia y busque el capítulo 5 del libro de Esdras. Hoy vamos a detenernos en los capítulos 1 al 5. Le doy la bienvenida a todos ustedes que me acompañan para este estudio. Cuando somos muy jóvenes, la vejez no es algo en lo que nos detengamos a pensar. Pero cuando se llega a una edad más madura, los pensamientos acerca de la vejez y cómo la vamos a afrontar se vuelven más intensos. Todos anhelamos tener un buen plan de jubilación, que incluya, por supuesto, las comodidades de una buena pensión económica. ¿Saben una cosa? Para los repatriados del siglo VI a.C., la cuestión no era muy diferente. Ellos buscaban tener un bienestar económico que les permitiera vivir de forma aceptable en esta, su antigua y nueva tierra. Pero el Señor cambió sus planes de jubilación. Les recordó que no estaban allí simplemente para sobrevivir, que lo que tenían por hacer era más que solo pasar el tiempo comiendo y viendo hermosos atardeceres, que habían sido devueltos a su tierra prometida, con el fin específico de restaurar el testimonio del Dios Altísimo, evidenciado por la reconstrucción del templo y de la santa ciudad. Así es como reanudaron la construcción. A pesar de la inactividad del pueblo, Dios no abandonó sus planes. En el año 520 a.C., el Señor levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías, para alentar al pueblo a continuar la obra. El profeta Ageo les manifestó a los judíos que no era extraño que se quejaran de la difícil situación y de la carestía de la vida, pues Dios estaba en su contra. Ellos habían estado en suprema pobreza al volver de la cautividad. Recordemos que el altar del templo había sido levantado con mucha dificultad debido a esto. Pero ahora habían construido casas hermosas para sí, mientras que el templo no se había hecho lo suficiente por reconstruirlo. Así que el profeta insistió en reanudar la construcción. Zacarías también conmovió al pueblo, señalando que los cuernos que dispersaron a Judá, es decir, los poderes de enemigos, son derribados, que ya no había oposición para la construcción. Usted lo puede encontrar en el capítulo 1, versos 18 al 21 de la profecía de Zacarías. Que los dos ungidos, Zorobabel, el príncipe, y Yeshua, el sacerdote, están delante del Señor de toda la tierra. Capítulo 4, verso 14. Tal vez usted pueda encontrar alguna relación futura con Apocalipsis 11. También insistió Zacarías en que las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Capítulo 4, verso 9 de su profecía. El monte de obstáculos será reducido a llanura si el pueblo tiene ánimo para trabajar. Sin embargo, aclara Zacarías que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová de los ejércitos, como lo encuentra usted en los versículos 6 y 7 del capítulo 4 de la profecía. En respuesta a la predicación de estos dos profetas, los líderes Zorobabel y Jesúa y el pueblo judío se levantaron y volvieron a edificar. La moral del pueblo se mantenía en un nivel elevado, a raíz de la continua predicación alentadora de Ageo y Zacarías. La construcción del templo duró 5 años. Los materiales que se emplearon en la edificación fueron de inferior calidad a los que se usaron en el templo de Salomón, y faltaba el arca, pues ésta había sido destruida por los babilonios en la toma de Jerusalén. Sin embargo, Dios le inspiró a Ageo esta afirmación: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Capítulo 2, verso 9 de la profecía de Ageo. De más valor es un rústico salón donde habita la gloria de Dios, que una suntuosa catedral sin su presencia,
Y allí, en ese humilde templo, el Mesías entraría. El pueblo fue desafiado por la predicación de estos dos profetas. En los apartes que acabamos de apreciar, vemos que hablaron a la conciencia de los repatriados, ya que el egoísmo y el interés por sus propias comodidades habían hecho olvidar el deseo de reconstruir la casa de Dios. Podemos apreciar tres aspectos en la predicación de Ageo y Zacarías. Número 1. Hay un mensaje de prioridad. Mediten en su corazón, les dice. Lo primero que los profetas establecen es la prioridad del pueblo. Los repatriados ahora buscaban su propio bienestar y debían volver a establecer la reconstrucción del templo como lo primero en sus corazones. La oposición siempre estaría, pero ello no era una excusa para no continuar. Mateo 6:33 nos habla algo de esto, ¿no es verdad? No es muy diferente con nosotros. Casi que sabemos este verso de memoria. Busquen las cosas del reino de Dios y todo les será añadido. Pero muchas veces nuestras prioridades no tienen nada que ver con el reino de Dios. Creemos que ser parte de ese reino es asistir a un par de reuniones a la semana, o hablar de la iglesia o de la Biblia a un par de personas por ahí. Sin embargo, considero que la falta de compromiso con el reino de Dios constituye uno de los asuntos que más ha debilitado la fuerza de nuestra iglesia. El cristiano promedio considera que con firmar un cheque y estar presente el domingo en la mañana las cosas serán diferentes. Lo secular ha llegado a ser nuestra prioridad, y reconocer ese gran problema es parte del cambio que debe ocurrir. Si en verdad queremos crecer como iglesia, en conjunto y de manera personal. Creo que el afán, entre comillas, de Dios para que su casa fuera reconstruida era el de enseñarnos cómo el templo sería un símbolo de la iglesia en la que fuimos introducidos. Un segundo aspecto es el modelo de compañerismo. Dice allí la escritura en Esdras, y con ellos los profetas de Dios les ayudaban. Los profetas no solo trajeron el mensaje de Dios a ellos, sino que se quedaron a trabajar. La oposición era de esperarse. El Señor envió su mensaje, pero jamás prometió que no habría tropiezos. Compañerismo, una palabra muy olvidada en nuestros tiempos. Es muy fácil organizar y mandar, pero colaborar es más complicado. Paulatinamente nuestra iglesia evangélica ha ido cayendo en esos cacicazgos, donde se gobierna con mucha comodidad, pero poco se ocupa de las necesidades de las personas. Ya lo hemos dicho anteriormente, la verdadera obra no está en el edificio donde nos reunimos, o las sillas donde nos sentamos, ni siquiera los instrumentos que se tocan. La verdadera obra se establece en el corazón de los hermanos, y juntos hacemos parte del reino de Dios. El lugar es importante y las sillas y todo lo demás, pero nuestra segunda tarea después de la edificación es la unidad. No podemos perder eso de vista. Tal vez el Señor nos hizo hermanos unos de otros por ser el vínculo más cercano que un ser humano puede llegar a tener con alguien. Estamos vinculados con los demás por alguien en común, por nuestro Padre. Y un tercer aspecto de esta predicación, de este mensaje de estos profetas, dando ánimo al pueblo, es el cuidado divino. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. ¿Por qué parece que ahora Dios sí está al tanto? ¿Qué pasó entonces 15 años atrás, cuando los enemigos enviaron estas cartas a los reyes persas y la construcción se detuvo? Generalmente las circunstancias adversas nos ciegan de ver la obra de Dios en y por nosotros. Solo cuando vemos la provisión y el favor divino es que creemos que Él está presente para nosotros. Esto es un error muy común. Es un nuevo amanecer para estos repatriados. Su negligencia no vino sin castigo, pero ya había quedado atrás el enojo del Señor, el cual
no es para siempre. Ahora participan del gozo de saber que Dios mira y aprueba lo que hacen. Esas son las mejores noticias que un creyente puede recibir. Anoté por ahí al margen Salmo 32:8 para que lo escudriñe también. Aquí van estos 50,000 repatriados. Pronto serán aún más, aunque todavía no lo saben. Pero la importante lección que nos dejan los mensajes de los profetas es que el Señor lo que comienza lo termina. Esto es importante. Quizá nuestros proyectos y sueños muchas veces se ven truncados por las circunstancias, por el enemigo, por el mundo o por nosotros mismos. En ocasiones hemos querido emprender algún proyecto para el reino que hemos dejado de lado por las circunstancias adversas. Generalmente la oposición trae el desaliento, pero de seguro que si la obra que has emprendido es orden del Señor, no importa lo que se presente, la llevarás a cabo. No estamos aquí solamente para sobrevivir y ver el tiempo pasar. Se hace imperativo que busquemos nuestro lugar y edifiquemos para el reino de Dios. Permítanme terminar con esta pregunta. ¿Tu plan para la vejez incluye pensionarte para el reino de Dios? Mis queridos amigos y mis amados hermanos, muchas gracias por su atención en este día. Espero encontrarnos en una nueva oportunidad y hasta entonces, que las bendiciones de mi Señor les alcancen. Por favor, sigan acompañándome en este estudio de Esdras, porque se pone más interesante. Hasta una próxima oportunidad.